Reescribe tu historia. Un podcast de Catalín Lotarescu. Hoy te quiero contar una historia de éxito. Y no es lo que parece, es un cuento rumano muy antiguo. Yo pienso que los cuentos antiguos son todos modelos para historias de éxito. Creo que son metáforas de cómo conseguir algo en la vida. Y esa es una historia rumana muy famosa. Y tendrás que saber que los rumanos, antes de ser rumanos, éramos tribus de pastores y apicultores. Y en esta historia es exactamente sobre un pastor. Dice la historia que había una vez un pastor que vivía en esas montañas absolutamente hermosas de Rumanía. Y ese pastor tenía muchas ovejas. Y entre sus ovejas había una que era su favorita. Y esa ovejita tenía unas capacidades especiales. Ahora, en el cuento no nos dicen por qué tenía capacidades especiales. Pero digamos que la ovejita podría ser nuestro ser primitivo, ¿sabes? Ese ser, esa parte de nosotros que todavía no se ha olvidado cómo estar conectado a la naturaleza, a uno mismo, a la intuición, a su propia naturaleza. Y hago una paréntesis. En un curso de kinesiología avanzada hablaba de eso, del ser profundo. El ser profundo es esa parte de nosotros que está conectado a su necesidad primaria. Y hay que hacer una explicación aquí de no es la necesidad lo que deseamos, sino es ese algo sin cual no podríamos vivir. Y podemos decir que todos necesitamos cosas como comer, tomar agua, dormir. Y eso no es una preferencia, es una necesidad. Y es una necesidad primaria. Y después de esas necesidades primarias, biológicas, hay necesidades individuales. Por ejemplo, como la necesidad de sentirse libre. O la necesidad de ser creativo. O la necesidad de socializar. Yo, por ejemplo, tengo la necesidad de ser creativo, me guste o no. Y a veces esa necesidad me genera, si no la reconozco, me puede generar más problemas que beneficios. Si la reconozco, puede jugar conmigo. Y también tengo la necesidad de ocupar una posición en la sociedad o en un grupo de personas que no siempre es cómoda. Y esa la necesidad la tengo, me guste o no. He notado, por ejemplo, que necesito personas, necesito tener retos sociales, ¿no? Eso es algo solo para explicar que la necesidad y el deseo son dos cosas muy diferentes en todos nosotros. Porque tú también tienes necesidades primarias y también tienes necesidades personales, individuales, que tienen que ver con cómo estás tú construida o construido. Y las tienes, te gusten o no. Y también las tienes y no son preferencias, no son deseos. Son expresiones de lo que eres como individuo. Y yo creo que esta historia va de esto, de necesidades profundas. Y en esta historia va de este pastor que tiene ovejas
y que está tranquilo y tiene esta ovejita que un día él observa que la oveja deja de comer pasto, deja de tomar agua, se pone triste como si estuviera enferma. Y entonces se acerca a la ovejita y le pregunta, oye, ovejita, ¿qué te pasa? Veo que ya no comes, que ya no tomas agua, que ya no estás... y si han tenido un animal alguna vez saben a lo que me refiero. Cuando un animal está enfermo, lo puedes observar en su comportamiento. Aquí en esta historia lo interesante es que el pastor le pregunta directamente. Y aunque no se explica en el cuento, parece que el pastor y la oveja que él tiene hablan el mismo idioma. Y no se explica cómo, pero se entienden. Y la oveja le responde, otra vez, no nos explican por qué le responde la oveja. Le responde, y antes de decirte qué le dice, es importante aquí ese diálogo que tiene el pastor y su animal, hablando el mismo idioma. Yo creo que a veces, la mayoría de las veces, no hablamos el mismo idioma que nuestras necesidades, que nuestro ser profundo. No sabemos comunicarnos con esa parte de nosotros que tiene unas necesidades que no son negociables, que es ese yo que está construido de cierta forma. Y ese pastor sí lo tiene, sí tiene esa comunicación. Y ahí es la primera pista del éxito, de esta historia de éxito, que es: hay que comunicarse directamente, usar el mismo lenguaje que tu ser profundo, tu ser, ¿cómo se dice? Tu ser primitivo. Y entonces la ovejita le contesta al pastor, le dice, fíjate que me he enterado, porque el pastor tiene otros 2 compadres, ¿no?, que también son pastores, y la ovejita le dice, tus compadres, me he enterado, les he escuchado hablar, y tus compadres están envidiosos porque tú tienes las mejores ovejas, tú siempre estás tranquilo, a ti siempre te va bien, tienes más y tienes mejor. Y me he enterado de que están envidiosos porque hablaron y yo los escuché porque ellos no sabían que yo puedo entenderles. Y planean matarte y quedarse con todo lo que tú tienes. Y aquí otra vez hacemos una pausa y yo digo, a ver, se supone que en los cuentos de hadas o los cuentos antiguos como metáforas, todos los personajes del cuento somos nosotros. Entonces, aparentemente hay otras 2 partes, además del yo, ¿no?, y del yo primitivo, hay otras 2 partes que quieren conseguir cosas en el mundo externo. Y yo puedo reconocer esto en mí. Hay una parte de mí que quiere conseguir cosas en el mundo de fuera, en el mundo externo. Y aquí en este cuento el tema es que, si se fijan, el pastor como tal, que está conectado a su ser primitivo, y el ser primitivo están desconectados de esas 2 otras partes, ¿no?, que quieren conseguir cosas afuera. También existe, y siempre me ha llamado la atención desde que empecé a ver el tema del taoísmo, que a mí siempre me ha gustado mucho,
que hay un tema aquí muy taoísta, muy oriental en este cuento, que es este hombre aparentemente logra las cosas sin hacer nada especial, ¿no? Y es un tema central en la filosofía taoísta de no necesitas hacer nada especial. Y también en la filosofía zen es lo mismo. Y entonces el pastor se pone a pensar y dice, bueno, claro, la ovejita le dice, prepara tus perros, agarra un cuchillo, esté atento. Y el pastor tiene una respuesta sorprendente. Y la respuesta del pastor es, le dice a la ovejita, pues si esto pasa, quiero que cuentes mi historia. Si estos dos me logran matar, y ese matar es como, si lo pensamos, como si todos los personajes de la historia somos nosotros, ¿cómo te puede matar una parte de ti? Eso es algo que yo he visto muchas veces. Queremos conseguir cosas en la vida. Y para conseguir estas cosas estamos dispuestos a renunciar a matar una parte de nosotros, que es, digamos, no sé si se puede decir más pura o más verdadera, creo que sería un término correcto. Y entonces muchas veces sí, la parte que quiere conseguir cosas de nosotros, conseguir cosas externas de nosotros, logra matar a la persona que somos. Hay una forma de identificar la diferencia entre las dos. Si tú recuerdas, por ejemplo, cómo eras cuando eras niño. Yo lo veo eso mucho en las personas con cuales trabajo, que es de niños no diferenciamos las acciones en cosas que sirven para algo y cosas que no sirven para nada. Y con el paso del tiempo hemos aprendido a diferenciar, a separar actividades que nos traen beneficios y actividades que no nos traen ningún beneficio. Y poco a poco yo creo que las actividades que aparentemente no nos traen ningún beneficio y que hacíamos cuando éramos pequeños o cuando todavía no habíamos aprendido que tenemos que conseguir dinero, sino solo disfrutábamos de una actividad, esas actividades le pertenecen al yo verdadero, o no sé cómo llamarle, el yo profundo, y que habiendo aprendido a que no sirven para nada, los aprendemos a dejar poco a poco de lado y a matar ese yo profundo que disfruta haciendo las cosas. A mí siempre me ha gustado leer y siempre cuando estaba en mi infancia y adolescencia, en la escuela y en todos lados, me decían que no servía para nada, que mejor me pondría a hacer algo de mayor utilidad. También me gustaba imaginar cosas, también me gustaba jugar. Y eso se podría ver como algo que no sirve para nada. Y de grande, también de adultos, tenemos un montón de cosas que disfrutamos, pero creemos que no sirven para nada. Y yo tengo, por ejemplo, esta pasión que tengo para los artes marciales, por ejemplo, es algo que no me sirve aparentemente para nada. Es decir, no gano dinero aprendiendo artes marciales. Y sin embargo, un día
aprendí a integrar eso en mi vida, es decir, utilizar, por ejemplo, las clases de artes marciales que tomo como metáforas de situaciones reales. Hablo de eso en el episodio anterior más sobre el Tai Chi y cómo se pueden aplicar los principios del Tai Chi en la vida para resolver problemas, para aprender a manejar tu respiración, tu atención, etc. Escúchalo, está en el episodio 5. Aquí lo que voy es que en algún momento de mi vida la ovejita que tengo dentro y el pastor empezaron a hablar el mismo idioma y decidieron trabajar juntos. Y yo creo que es algo que todos necesitamos hacer en algún momento, trabajar en conjunto con nuestro ser primitivo. Para que los otros dos pastores no lo maten. El punto aquí es que el pastor le pide a la oveja no que haga algo, sino en el caso de que me maten, quiero que cuentes mi historia y quiero que cuentes la siguiente historia, que es me casé. Y me casé con una princesa y a nuestra boda participaron los árboles y participaron las montañas como sacerdotes y la luna y las estrellas y el sol y los ríos y el pasto y los animales. Y entonces es así como termina el cuento. El cuento termina con el pastor pidiéndole a la ovejita que cuente esta historia de su boda cósmica a las personas. Y esa boda que ocupa, digamos, creo que más de la mitad del cuento en sí, la descripción de la boda y cómo todos los elementos del cosmos participaron en la boda de este hombre, tiene una relevancia que se me ha escapado por años, que es uno. Es muy interesante eso de si me va a pasar algo, lo más relevante para este hombre es pedirle, ¿no?, a su ser primitivo que cuente su historia. ¿Sí? Y no es cualquier historia, sino es una historia metafórica, es decir, que cuente algo. ¿Sí? Y eso es interesante porque muchas veces pienso que una de las necesidades primarias que todos tenemos es vivir un cierto tipo de historia. Creo que no podemos decidir nosotros si nos gusta vivir en una historia o no. Creo que necesitamos esas historias y podemos ver eso en todo lo que nos rodea. Todo lo que... Yo estudié publicidad, una maestría en publicidad y todo lo que es venta está relacionado con contar una historia. Y eso sucede porque aparentemente tenemos la necesidad de escuchar historias y de consumir historias y de vivir historias. Y las, digamos, las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos están ligadas siempre de una historia que nos contamos o que nos cuentan, ¿sí? Si lo quieres ver así, la democracia, y hacemos muchas cosas y creemos en la democracia, es una historia.
Es una construcción narrativa, a eso me refiero. No es que sea real o no real. Es una construcción con bases narrativas. Nuestra vida, así como la vivimos, es una construcción con bases narrativas. Entonces, por ejemplo, la democracia es una idea que compramos porque tiene una bonita historia, una historia creíble para nosotros. Los programas de televisión que consumimos, los noticieros son historias, nuestros matrimonios y familias son historias. Sin eso no podríamos vivir. Entonces, este hombre dice algo que es fundamental, que es: tienes que contar una historia y yo te voy a decir, yo decido, ¿no? Yo escojo la historia. Y eso es muy interesante porque muchas veces vivimos historias sin haber escogido nosotros la historia que estamos viviendo. Que estamos viviendo me refiero a que estamos experimentando. Por ejemplo, si tú ahora estás experimentando una época de estrés o de cansancio o de dificultad, digamos, quiero que te preguntes eso. ¿Tú escogiste esa dificultad, ese estrés, ese cansancio? ¿O solo sucedió o te sucedió? ¿No? La mayoría de las veces vivimos historias sin saber qué estamos viviendo y sin haber escogido lo que estamos viviendo, sin haber escogido la dirección de las cosas que están pasando en nuestra vida. Y este pastor hace una cosa que por eso creo que es una historia sobre el éxito y sobre la comunicación, el diálogo interior, ¿no? La comunicación con uno mismo, que es en la eventualidad de que algo malo pase, lo más relevante no es la parte que para uno sería lo más obvio, la parte práctica de a ver dónde me escondo, a ver cómo me defiendo, a ver cuál es la mejor estrategia, ¿no? Sino es la historia que quiere que cuenten, y creo que ahí está el secreto de su éxito. Y cuando digo éxito me refiero a que ¿por qué él tiene ovejas más grandes, más sanas? ¿Por qué le va mejor? Y ahí está en la historia que cuenta al final de su boda cósmica con esta mujer que no existe. Y como en la boda todo el universo participa, ahí está el secreto. Tiene una unión, digamos, con todas las partes de lo que le rodean. E incluso podría decirse que sabe más o menos el desenlace. Es decir, no se preocupa por los temas prácticos porque sabe más o menos el desenlace. Digo, nunca se sabrá, solo te puedo decir que cuando me tocó estudiar ese cuento en la escuela, todos nos quedábamos perplejos, nos quedábamos boca abiertos de ¿y esto de qué va? ¿No? Como este tipo, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no toma una actitud diferente? ¿En qué termina la historia? Aunque todos sabíamos en qué termina la historia. Pero como no se dice, aparentemente no sabemos. El punto es eso, que el tema de esa boda cósmica en donde todos los elementos del cosmos participan, hablan de una unión de este pastor con el mundo. Y he notado que la mayoría de las veces consideramos
encajar o tener nuestro lugar a través de complacer o cumplir las expectativas de los demás. Y en realidad el encontrar tu lugar en el cosmos, según esta historia, no trata de complacer a los demás, sino identificar dónde, en qué posición perteneces, en qué posición puedes aportar cosas. Y este hombre encontró su posición en ser pastor. Y en el momento en cual, digamos, sus compadres o esa parte de uno mismo que quiere conseguir cosas afuera, en el mundo externo, ¿no? Cosas como riqueza, como éxito, que él tiene, ¿sí? De forma natural. Él no se preocupa porque entiende dónde pertenece. Y otra vez regresamos a un tema que es: las mejores cosas y las más importantes de la vida no tratan de lo que yo quiero, sino de lo que yo necesito como individuo, porque ese necesito mío es una expresión de lo que soy. Te voy a contar una historia personal en relación a eso. Cuando inició la pandemia, me quedé, como muchas otras personas, sin suficiente trabajo, sin suficiente ingreso, y decidí avisarle a las personas que me rentaban la casa donde vivía en aquel entonces, avisarles que en un mes no iba a poder pagar la cantidad que yo pagaba de renta, y que les avisaba para que ellos decidieran si seguimos, si me dan un término para poder solventar la situación o no. Entonces, y yo sabía que eso no me convenía. Lo más conveniente hubiera sido no decir nada y esperar. Sin embargo, algo dentro de mí esa necesidad de estar bien, de dormir tranquilo por la noche. Entonces le avisé, porque ¿cómo se dice? Las personas que me rentaban eran personas grandes, entonces yo sentía un cierto deber con ellos. Entonces les avisé, y sus hijos decidieron que no seguiríamos. Y me cambié de casa. Y me acuerdo que a partir de eso me sentí más libre. A partir de mi decisión de decir algo que no me convenía decir, me hizo sentir más, cuando digo más libre, es como más desinhibido, más despreocupado. Y empecé a hacer unos talleres en línea gratuitos para las personas que sufrían ansiedad por el mismo tema de la pandemia, ¿no? Y descubrí que para hacer los talleres tenía que enfrentar ciertos miedos que yo tenía de aparecer en línea, de hablarle a una cámara, pero también me liberé de la posibilidad de ganar dinero. Y esa liberación de la posibilidad de ganar dinero creo que me conectó con mi ovejita, me conectó con mi ser primitivo. Y más adelante así llegué a hacer más cosas en línea, y eso fue uno de las cosas más positivas que me han sucedido en los últimos, años, porque creo que a través de esa experiencia aprendí a comunicarme con mi ser primitivo.
me vi obligado, diría yo, a aprender a comunicarme con mi ser primitivo, ese ser que no le interesa cuánto ganas, no quiere vivir para pagar una hipoteca, no le interesa esa parte que a nosotros sí nos interesa. Y aprendí que existe y aprendí a estar más en contacto con esa parte. Y yo creo que como conclusión hay que entender eso sobre uno, que hay una parte de nosotros que le interesan los resultados y hay una parte que no le interesan los resultados, sino que le interesa estar en esa comunión cósmica o estar en contacto con su ser primitivo o encontrar su lugar en el mundo o en el universo, como lo quieras ver. Y eso no sucede a través de las cosas que van bien, sino sucede a través de momentos como en esta historia que te acabo de contar, esa historia que para mí habla de cómo tener éxito. Habla de un evento inesperado que suele suceder en la vida de todos, un evento inesperado, y nuestra forma de responder a ese evento depende de la forma como nosotros interpretamos ese evento. Espero que te sirva. Hasta la próxima. Reescribe tu historia. Un podcast de Catalin Rotarescu.